Tema: la importancia de vivir en la promesa. Base bíblica: Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5. Dice así la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí la promesa se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en acción. El Espíritu Santo es Dios Padre moviéndose, trabajando. Es Dios en acción. Y aquí dice que el Señor les dice: esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No quería que se movieran sus discípulos, que no fueran a ningún lado, que no hicieran ninguna otra cosa. Le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: no se muevan, no hagan nada hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y luego les dice cuál es esa promesa. Les dice: es el Espíritu Santo. Así es que vamos a ver por qué es tan importante que nosotros vivamos en la promesa del Padre, que vivamos en el Espíritu. Lo primero que quiero mencionarles es que es de suma importancia vivir en la promesa, porque la promesa del Espíritu Santo lo que hace es dar dones a la iglesia. El Espíritu Santo viene a capacitar a la iglesia para su trabajo, para hacer su servicio, su obra con mayor excelencia. Entonces, es de suma importancia recibir la promesa, recibir el Espíritu Santo, porque lo que hace es darnos dones para servir en la obra del Señor. Después de que un cristiano, una cristiana nace de nuevo, es de suma importancia que reciba la promesa, que reciba el Espíritu Santo, para que de esta forma mínimo tenga un don de parte del Espíritu Santo. Y va a ser un don que va a poder usar y ministrar en la iglesia para la honra y la gloria del Señor. Alguien dijo: el primer reino que el Espíritu Santo quiere conquistar es nuestros corazones, porque lo primero que quiere hacer es trabajar en nosotros para después trabajar a través de nosotros. Por eso es de suma importancia tener al Espíritu Santo, tener la promesa del Padre adentro de nosotros, para que mínimo recibamos un don, y ese don poder ministrarlo en nuestras iglesias locales o en cualquier lugar que nosotros estemos. Si hubo algo que impactó a la gente en el tiempo cuando los apóstoles, los discípulos empezaron a reunirse como iglesia, fue el ver, el escuchar cómo el Espíritu Santo, a través de los dones que le había dado a sus discípulos, a los discípulos del Señor, las sanidades, las señales que se miraban, porque la iglesia naciente había recibido el Espíritu Santo y habían recibido muchos dones, y al ministrarlos la gente se impactaba de ver lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros y cada cristiano que nace de nuevo reciba la promesa, reciba el Espíritu Santo, porque mínimo tendrá un don, y al ministrar ese don va a ser de bendición para la iglesia local, y no solamente para la iglesia local, sino para la comunidad. Ahora imagínense, si cada cristiano que ha nacido de nuevo en la iglesia local, cada cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, mínimo tiene un don, y pusiera en práctica ese don, sería un gran impacto para los visitantes a nuestras iglesias, sería un impacto muy grande para nuestra comunidad al ver cómo el Espíritu Santo se derrama y cómo los dones trabajan. Haría un gran impacto, traería a mucha gente a los pies de Cristo. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa, porque esto trae dones a la iglesia y es de gran bendición. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, un cristiano, una cristiana que ha nacido de nuevo y que ha sido sellada con el Espíritu Santo, que ha recibido la promesa del Padre, mínimo tiene un don. Ahora, imagínense el impacto en nuestras iglesias, el impacto en nuestras comunidades, viendo lo que el Espíritu Santo está haciendo con estos hermanos o con estas hermanas que han recibido esos dones. Miraríamos sanidades, miraríamos grandes milagros, y eso sería un gran impacto para cada persona que mirara y escuchara esto. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa, recibir la promesa y vivir en la promesa. ¿Por qué es importante recibir la promesa del Padre? ¿Por qué es importante vivir en la promesa? Porque la promesa, que es el Espíritu Santo, nos va a guiar. Lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano, en la cristiana, es guiarle, darle dirección en cada decisión que toma. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, cuando venga la promesa, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué es lo que hace la promesa del Espíritu Santo? Guía. Va a guiar a la iglesia, va a guiar al cristiano, va a guiar a la cristiana. Alguien dijo que la iglesia sin el Espíritu Santo sería como un barco en medio del mar, pero sin timón. Sería llevado de un lugar a otro por las olas del mar. Así es que es de suma importancia que nosotros recibamos la promesa del Padre, recibamos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe en cada área de nuestras vidas. Si nosotros nos llenamos o somos llenados con el Espíritu Santo, si somos llenos con la promesa del Padre, nos vamos a evitar mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Muchas veces el cristiano, la cristiana, necesitará tomar decisiones muy importantes en su vida, y si no quiere sufrir, si no quiere llorar, va a necesitar la guía del Espíritu Santo para que la lleve o lo lleve a tomar la decisión correcta. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa, porque el Espíritu Santo es el que guía. Todo cristiano, toda cristiana que se llene del Espíritu Santo y permita que el Espíritu Santo le guíe su vida, se va a evitar muchos dolores de cabeza, se va a evitar muchas lágrimas, se va a evitar mucho sufrimiento, porque el Espíritu Santo siempre le va a guiar a lo mejor y para lo mejor. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa, vivir en el Espíritu Santo, para que guíe nuestras vidas. Así es que usted, mi hermano, usted, mi hermana, si se quiere evitar lágrimas, sufrimiento, se quiere evitar dolores de cabeza, se quiere evitar estrés, llénese de la promesa del Padre, llénese del Espíritu Santo y dependa de Él. Y el Espíritu Santo siempre le va a guiar a lo mejor y para lo mejor. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa. Pero no solamente esto, sino que también es importante vivir en la promesa, porque la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que va a hacer en el creyente es santificarlo. La promesa del Padre santifica a la iglesia. La promesa, el Espíritu Santo,
lo que hace es que purifica, santifica la iglesia para poder vivir en santidad. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 15 y el versículo 16. Dice la palabra del Señor, Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, santificada por la promesa del Padre. El Padre prometió que iba a llenarnos con el Espíritu Santo. Así es que mi hermano, mi hermana, por eso es de suma importancia ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que hace es santificarnos. Cuando la persona nace y vive alejada de las cosas de Dios, no nació, no tuvo el privilegio, no tuvo la bendición de nacer en un hogar cristiano, pues crece en el mundo. Y esta persona crece adicta a la carnalidad, al pecado, vive adicto a todas esas cosas que lo esclavizan al pecado. Entonces, es necesario que esa persona que una vez entiende que la vida que ha llevado no le agrada a nuestro Señor Jesucristo y decide bautizarse, nacer de nuevo, siendo sumergido en las aguas en el nombre de Jesús, al momento de nacer es de suma importancia que reciba el Espíritu Santo, que reciba la promesa del Padre, porque lo que va a hacer el Espíritu Santo es purificarlo, santificarlo, renovarle su mente y desechar todo lo malo. Tendrá malos hábitos, tendrá malas costumbres, pero la promesa, el Espíritu Santo lo va a limpiar, lo va a purificar y le va a ayudar a cambiar muchas cosas que él no puede. Entonces, es bien importante ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la promesa del Padre, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Santifica al cristiano, santifica a la cristiana. Así es que es de suma importancia que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, que nos llenemos de la promesa del Padre para ser santificados. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo es que conforme la persona se acerque más al Señor y se preste más al Señor, el Señor lo va a ir moldeando día con día. Día tras día le va a ayudar a dar los cambios que necesita, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, santifica. Dice la palabra del Señor que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces lo que hace la promesa del Espíritu Santo es que nos ayuda a cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que para nosotros es difícil, tal vez imposible cambiar en nuestras fuerzas humanas. No podemos, porque nos esclaviza, nos ata el pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo nos da esa fuerza, ese poder para poder cortar malos hábitos, malas costumbres y hacer ese cambio que nosotros necesitamos. Porque el Espíritu Santo lo que hace es santificar a la iglesia, santificarnos a nosotros. Así es que mi hermano, mi hermana, si hay alguna área donde usted esté batallando en su vida, es muy probable que usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Es muy probable que usted necesita ser llena del Espíritu Santo, porque lo que hace el Espíritu Santo es santificarle, purificarle para la honra y la gloria de Cristo. Así es que por eso es de suma importancia ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la promesa del Padre, porque santifica, es lo que va a hacer. No solamente va a hacer esto, la promesa de santificarnos, sino que lo que va a hacer también es fortalecernos. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, lo que también hace es fortalecer a la iglesia, fortalecer al Hijo de Dios, fortalecer a la hija de Dios. Nadie de nosotros está exento de sufrir pérdidas, de experimentar dolores, tristezas en la vida. Y va a haber momentos, ocasiones, situaciones donde el cristiano, la cristiana va a ser golpeada por diferentes situaciones difíciles, donde su ánimo se va a ir por los suelos y muy probable va a experimentar el no querer venir a la casa de Dios, ya no va a querer leer la palabra de Dios, no se va a sentir
con ese ánimo. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa, porque lo que hace el Espíritu Santo es fortalecer al creyente, fortalecer al cristiano. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16 dice: el amor que excede a todo conocimiento, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La promesa del Padre, eso es lo que hace. Fortalece al cristiano, fortalece a la cristiana cuando quiere como debilitarse, como que quiere caer, como que se quiere ir al mundo. Lo que el Espíritu Santo hace es darle poder, darle fuerzas, darle ánimo para seguir avanzando en las cosas de Dios. La traducción lenguaje actual lo dice de una forma diferente. Es un español más moderno, más actual, y lo dice de esta forma. Dice, por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios, el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que hace la promesa del Padre. Fortalece anímicamente al cristiano, a la cristiana, le fortalece. Así es que si usted, hermano, hermana, se siente decaído, decaída, tal vez por problemas, tristezas, decepciones, lo que le haya pasado, yo le quiero decir que necesita llenarse de la promesa del Padre, llenarse del Espíritu Santo, porque lo que va a hacer es fortalecerle, le va a hacer cobrar ánimos, ánimos para venir a la casa de Dios, ánimos para cantar, ánimos para servirle al Señor. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, fortalecernos. Alguien dijo, un ministerio que no busca fortalecerse en el Espíritu Santo es un ministerio que tiene fecha de caducidad. El Señor le concede ministerios a sus hijos, a sus hijas, les da el grande privilegio de que sirvamos en su obra. A uno le da un ministerio de una forma, a otro le da otro ministerio. Cada cristiano, cada cristiana que ha recibido un ministerio de parte de Dios y no se fortalece en oración, buscando el Espíritu Santo, que no se fortalezca en la lectura bíblica, buscando el Espíritu Santo, tarde que temprano va a perder ese ministerio. Tiene fecha de caducidad, porque lo que hace el Espíritu Santo es fortalecernos, darnos fuerzas, darnos ánimo para trabajar y servir en su obra. Por eso es de suma importancia fortalecernos en la promesa del Padre, fortalecernos en el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la promesa del Padre. Por eso es muy importante vivir en la promesa, porque nos fortalece. Tarde que temprano nos va a llegar la lucha, tarde que temprano nos va a llegar la prueba, tarde que temprano nos va a golpear el desánimo. Por eso tenemos que vivir en la promesa para fortalecernos, para avivarnos en el Espíritu Santo. Por último, quiero terminar con esto. Lo que va a ser la promesa, lo que va a ser el Espíritu Santo en el cristiano, en la iglesia, es darle gozo. Le va a producir un gozo. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo dijo, y se lo dijo a la iglesia, y se lo dijo a usted y a mí, mi hermano, mi hermana, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y así lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor no dijo, a lo mejor vas a tener aflicciones. No, el Señor dijo, vas a tener. Y es algo inevitable. Tarde o temprano van a llegar aflicciones a nuestras vidas. Nos van a llegar. Pero teniendo la promesa del Padre, teniendo el Espíritu Santo, vamos a recibir gozo en medio de la lucha, en medio de la prueba. No importa qué tan grande sea esa tormenta, no importa qué tan fuerte sea el huracán, vamos a tener gozo en medio de toda esa tempestad. Todo se puede estar cayendo alrededor de nosotros, pero vamos a tener gozo en nuestros corazones.
Se cuenta que en una ocasión hubo un terremoto, empezó a temblar muy fuerte y las personas estaban en el mercado, en la tienda, comprando sus cosas, el mandado de la casa, todo lo que necesitaban. Y la gente empezó a correr asustada porque estaba temblando y el terremoto muy fuerte. Y había una ancianita que estaba alegre. Y la gente que corría espantada para todos lados se acercó con esta ancianita y le dijo: oye, pues está temblando, ¿por qué no te asustas? ¿Qué no te da miedo? Estás con una sonrisa en tu cara, ¿por qué no te espantas? Y dijo la ancianita: es que soy cristiana y me gozo de ver cómo hace mi Dios temblar esta tierra. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en el cristiano. Eso es lo que produce la promesa del Padre en la cristiana. Le da gozo en medio de la lucha, le da gozo en medio de la prueba, le da gozo en cualesquiera que sean sus circunstancias. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y gozo en la promesa del Padre. Por eso es muy, muy importante vivir en la promesa del Padre, vivir en el Espíritu. Mi hermano o mi hermana, si usted busca la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la consagración, a través de venir a la casa de oración, hermanos, si usted se llena del Espíritu Santo, no va a haber lucha, no va a haber prueba, no va a haber terremoto, no va a haber huracán, no va a haber tempestad que a usted le robe el gozo de su corazón. En medio de la situación tan difícil que usted pueda estar pasando, va a tener gozo en su corazón, porque usted va a decir: el Dios que yo le sirvo es un Dios de poder, al Dios que yo le sirvo es un Dios de amor, al Dios que yo le sirvo es un Dios de misericordia, al Dios que yo le sirvo es mi proveedor, y nada le va a robar el gozo de su corazón. Por eso es de suma importancia vivir en la promesa del Padre, vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, si nosotros nos llenamos de la promesa del Padre, nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a recibir dones para ser de bendición a otros. Si nosotros nos llenamos y nos preocupamos en vivir en la promesa del Padre, vamos a tener una guía para cada situación que se nos presente. Si nosotros vivimos en la promesa, el Espíritu Santo nos va a guiar a tomar las decisiones correctas. Si nosotros vivimos en la promesa, vamos a tener fuerzas, vamos a tener ánimo para estar trabajando en la obra del Señor. Si nosotros vivimos en la promesa, vamos a tener gozo en nuestras vidas, sea cual sea la situación que estemos pasando. Por estas y muchas otras más razones es de suma importancia vivir en la promesa. Dios